927 aquí en actualidad de 10:40. Ricardo, Roberto y Ricardo. Muy buenos días, mi querido Ricardo. Buenos días, Roberto. No, hoy tenemos un programa entre Julio TV, si nos vemos precisamente. Tenemos Julio Quibeiro y Julio Schilling que están en la mañana de hoy aquí con nosotros. Bienvenidos los dos, un verdadero placer. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, me suma el encanto. Antes de entrar en tema, queremos precisamente anunciarles a ustedes de que como o sea, el último jueves de cada mes, este 24 de octubre a las 5:30, nueva hora, estén muy atentos, nueva hora, allá en la biblioteca de la 94 y Coral Way y la 94, pónganse las pilas, Introducción, la guerra del comunismo por el poder en Argentina, va a ser el moderador, nuestro querido Julio, que está aquí con nosotros. Los panelistas van a ser Soledad Cedro, colega, periodista, trabajó en el Canal 51 durante mucho tiempo, en el Canal 41, cuando Mafe estaba allá también, estuvo trabajando recientemente allá en Caracol, en el mediodía. Está José Verega, buenísimo, José, el peronismo y sus secuelas políticas y morales. Y por supuesto la entrada esa es gratis, abierta al público, sesión de preguntas y respuestas. Va a ser eso este jueves a las 5:30. Dicho eso, que después lo vamos a volver a repetir, vamos a entrar en tema, mi querido Ricardo. Buenos días. Bueno, ¿y qué está pasando, don Julius? Dones Julius, ¿qué está pasando en América Latina? Incendios, muertos, Chile, que era un país que hasta hace unos días uno asociaba con paz social. Tenemos la impresión de que es la economía que mejor estaba funcionando en América Latina. Ecuador, el presidente de Ecuador tuvo que huir de la capital, irse con su gobierno a Guayaquil durante varios incendios también. ¿Qué está pasando con estas elecciones que se van a celebrar en Argentina el próximo domingo? What's going on? Bueno, con respecto a Chile, podemos decir que el problema viene principalmente por lo que son las deudas sociales que han tenido los chilenos durante muchos años y que no es una cosa nueva, y muchos lo ven como fruto de políticas neoliberales. Yo creo que Chile, ese tipo de política, aunque sea controversial, salvó mucho a la economía chilena y al país como tal, aunque puede ser un tema de controversia. Una de las cuestiones que los chilenos han venido arrastrando durante todo este tiempo ha sido, por ejemplo, el problema de las pensiones. El sistema de pensiones que data desde 1982, establecido bajo el gobierno de Pinochet, y que le daba el fondo de pensiones está en estos momentos en manos privadas. La ley se estableció para que el chileno se retirara más o menos con el 70% de las pensiones, de su pensión, y no está pasando. Realmente están recibiendo pensiones de miseria, y eso creó un descontento social. La otra parte también es la parte de los seguros médicos. Los seguros médicos también tienen problemas con eso. No existe un seguro, digamos, que cubra enfermedades catastróficas. Los chilenos a veces se ven con unas cuentas enormes y eso lo afectó. Y la tercera también el problema del transporte público, que como saben subieron las tarifas. El sistema nuevo que pusieron, el sistema FONASA que pusieron, no está funcionando como tal. En cuanto al sistema de salud, tienen el problema de los seguros médicos, está el privado y el público. El 80% de los chilenos utilizan el sistema público y el 20% el privado, pero el público está lleno de una serie de carencias, que faltan médicos, los hospitales no te cubren, los turnos te lo dan súper altos, o sea, para largo tiempo. Pero después de todo, yo quiero felicitar al presidente Piñera. Realmente se portó como un estadista, a diferencia de otros lugares donde el presidente se pone terco y no quiere reconocer. El hombre realmente lo que hizo fue una lección de estadismo cuando se paró ante las cámaras diciendo: señores, nosotros estábamos equivocados, nosotros no estábamos oyendo al pueblo, y las medidas que anunció realmente están a tono con que vayan a dar resultados, o que los chilenos paren, porque no han parado, a diferencia de Ecuador, donde las protestas de los indígenas pararon en cuanto ya se resolvió el problema del precio de la gasolina, que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional. A diferencia de Ecuador, yo creo que en Chile todavía están protestando. Pero bueno, a grosso modo, eso ha sido la situación en cuanto a Chile. Y bueno, Ecuador, si quieres, Julito, le dejo para que comente sobre Ecuador. Mira,
le doy una lectura diferente a mi tocayo y amigo en cuanto a lo que está ocurriendo. Yo creo que el dictador Maduro pues lo pronunció tal vez con cierta sinceridad, aunque es una sinceridad calculada y dirigida desde La Habana, y eso es que esto responde a una programación del Foro de Sao Paulo, que ha abierto una nueva subsidiaria en el Grupo de Puebla, que reúne a Alberto Fernández de Argentina, Cristina Fernández, Fernando Lugo de Paraguay, recuerde que fue sacado, a Lula da Silva. Esto es parte de una programación que viene y surge del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, o sea, que llegar al poder por medio de penetrando las instituciones, buscando los espacios que te da una democracia, y siempre en todo esto es tomar tal vez determinadas causas que podemos decir que tienen validez en que la sociedad lo proteste, ¿verdad? Y esto frente lo vemos en la ecología política, en la ideología de género, en el multiculturalismo, el abortismo en demanda, o sea, una serie de causas que se la adoptan para desnaturalizarla, y al final es producir crisis para pedir la renuncia, para pedir elecciones anticipadas, para llegar al poder y perpetuarse. Entonces sí creo que es alarmante lo que estamos viendo. Todo esto está unido con lo que acaba de pasar en Bolivia, que los que cuentan, como bien dijo Stalin, los que cuentan los votos, o sea, son los que van a determinar, y efectivamente los cuentan y lo están recontando, y ahora pues está a favor del dictador Morales. Este es el nuevo modelo dictatorial, o sea, que tiene el simulacro de la democracia, y en Argentina ya habla el kirchnerismo, que de nuevo es esa rama que surge del socialismo del siglo XXI, pues parte de la programación para poner en el poder a esa corriente de reformar la Constitución, si llegan al poder, de presentar cargos criminales contra jueces que llevaron precisamente a determinados elementos del kirchnerismo por corrupción a la cárcel. Entonces es muy alarmante, y yo sí creo que esto tiene que tener una respuesta no solo de enfrentar determinados defectos que toda sociedad democrática tiene, y si eso se resuelve en las urnas, se resuelve en protestas pacíficas, pero no quemando edificios, no robando, saqueando tiendas, Yo quisiera traer a debate algo que me parece que es bien importante. Lo hablaba Ricardo ayer, mandaba un tuit. Y ese se ha convertido, yo creo que en un tema que debemos de abordar, y es el tema de las declaraciones de Maduro acerca de que el responsable de todo esto es él, y es el grupo, o sea, de Sao Paulo, de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo. Digo esto porque yo no excluyo la responsabilidad de que, pues, en todas estas situaciones, grupos de gente que quiere desestabilizar el sistema se aprovechan de ello. Por supuesto que sí. Eso no hay duda. Lo hemos visto a través de la historia, no solamente en América Latina. Lo hemos visto como el castrismo se aprovechó. Aquí también lo hace. Y estoy seguro de que en estas protestas que están pasando en toda América Latina en estos momentos, porque casi no hay país donde no estén, pues deciden los maduristas, los castristas, los anarquistas, las mafias que quieren provocar la destrucción de las instituciones. Donde yo veo un peligro es en que básicamente terminemos dándole este nivel de protagonismo a Maduro, por dos cosas. Primero que todo, porque pone a los venezolanos, y lo decía en el día de ayer, en una posición tremendamente frágil. Esta gente que están en estos países van a sufrir, el rechazo de las comunidades indígenas. Cuando digo indígenas son las nacionales, porque van a ser vistos como los culpables de lo que está sucediendo. O sea, ¿quién tiene la culpa de lo de Chile? Maduro y los venezolanos que están en estos momentos en Chile. ¿Quién tiene la culpa de lo que está sucediendo en Ecuador? Maduro y los venezolanos que están siendo utilizados por Maduro en Ecuador. Y esto yo creo que es un peligro para todas estas comunidades que van a verse tremendamente afectadas. Pero después, lo que no nos damos cuenta, y esto lo hicimos con el castrismo, es que lo que le estamos diciendo a América Latina es: tienes que negociar con Maduro, porque si no Maduro te puede desestabilizar. Quítale la presión en el Grupo de Lima, porque si no Maduro tiene la capacidad
de fregarte tu democracia. Quítale, o sea, y estos pueblos van a ponerle presión a sus gobernantes para que no siga atacando a Maduro, porque van a ver a Maduro como el gran peligro para la estabilidad de ellos. Entonces, estamos empoderando a Maduro de una serie de instrumentos que él realmente no tiene, y lo que estamos diciéndole a América Latina, al resto de América Latina, quítenle la presión a Maduro, porque Maduro los puede desestabilizar, porque no lo van a invadir. O sea, cuando nosotros creemos que nosotros terminamos, y esto es lo mismo que hacemos los cubanos, exactamente, es que el guión es tan parecido que a veces le da terror que se estén repitiendo cosas de una manera tan exacta y que algunos de los errores que nosotros cometimos se estén duplicando de una manera tan puntual. En la década de los 60 nosotros queríamos tanto que invadieran a Cuba que nosotros todo lo que pasaba en el universo se lo achacábamos al régimen de Fidel Castro, y en muchas ocasiones teníamos razón, pero lo único que provocó fue empoderar y darle la percepción a América Latina de que tenía que doblegarse a Fidel Castro. Estamos haciendo lo mismo con Maduro. Lo que le estamos diciendo a los países de América Latina es: negocien con Maduro, porque Maduro los puede desestabilizar. Lo que le estamos diciendo a los pueblos de América Latina es: díganle a sus gobernantes que le quiten la presión a Maduro, porque Maduro los puede desestabilizar. Maduro va a negociar sin nada en las manos, desde una posición de fuerza tremenda, porque se ha convertido en factor político en estos momentos en toda América Latina. Y los chilenos le van a decir a Piñera: chico, ¿por qué tú tienes esta bronca con Maduro? Porque Maduro nos puede desestabilizar. Y cuando pensamos de que nuestra denuncia y empoderar a Maduro de esa manera puede provocar que los Estados Unidos invadan, que Brasil invada, que Colombia invada, estamos realmente, jugando un juego que nunca va a suceder. Y el que crea que a través de esa denuncia va a provocar una invasión de los países de América Latina en contra de Maduro, realmente no sabe lo que está hablando. Mira, yo creo que, Roberto, traes un punto válido para considerar, o sea que, y esa analogía me parece válida, de un intento de promover el miedo, la cobardía en los otros países democráticos del área. Pero yo pienso que... Porque la democracia responde a presiones, la dictadura no. Claro, pero fíjate, es un error. Yo creo que en esto coincido con lo que tú dijiste en señalar a Maduro. No, es más, el pronunciamiento de Maduro es precisamente a las órdenes que ha recibido de Cuba, porque La Habana se quiere distanciar en la visibilidad de su protagonismo en promover la subversión comunista en el continente. No es casualidad que el grupo de Puebla, Puebla, la ciudad en México, pues busca darle a López Obrador una mayor participación, que es una figura clave en esta nueva ofensiva, y ellos quieren ir más detrás del escenario y no ser tan visible. Básicamente las sanciones que se le están poniendo, que esto me parece un error decir que se le está poniendo las sanciones a Cuba comunista por su papel injerencista en Venezuela y Nicaragua. Yo creo que la razón es sola para castigar al régimen castrista. Pero al querer tener menos visibilidad, pues naturalmente Maduro, encantado de la vida, bastante humillación padece él y todos los militares venezolanos que reciben órdenes de Cuba comunista. Yo creo que esto hay que señalar el culpable como el comunismo continental dirigido desde La Habana, de la cual Maduro es simplemente un títere más, un satélite más. Yo creo que la respuesta está en mirar la amenaza en bloque, porque es en bloque cómo operan. Maduro no tiene la capacidad ni la autoridad para tomar ninguna decisión de lo que está ocurriendo por sí solo, absolutamente no. Yo creo que el protagonismo se lo dio el mismo Maduro. No creo que ha tenido tanta repercusión, a lo mejor en algunos sectores, pero él mismo fue que salió en televisión diciendo que las órdenes... ¿Y por qué le tenemos que creer? No, exactamente, pero yo creo que no lo están creyendo. Yo no veo en América Latina que le estén siguiendo eso. Él se paró y se autotituló como el poder detrás del trono, exactamente, el autor intelectual, Lenín Moreno, el que podía desestabilizar a toda América Latina. Pero ningún gobierno ha salido a... No, Lenín Moreno sí. Sí, Lenín Moreno sí señaló. Y Piñera habló de una guerra, y básicamente todo el mundo sabía que era una guerra con lo que estaba pasando en Venezuela. Pero y el propio jefe del ejército chileno, que sí tienen experiencia en esta cosa, la experiencia es yo no estoy en guerra con nadie, tuvo que salir los militares porque lo que estaba planteando Piñera, que ha dado una muestra
de humildad que solamente en la democracia se puede dar. Ya yo estoy cansado de políticos que no aceptan responsabilidades. Piñera ayer salió y dijo, espérese un momentico, la culpa es mía, pido perdón y voy a enmendar esto. Eso es lo que tiene que hacer un político, en vez de buscar a quién le echo la culpa a Maduro, a Fidel Castro, a las hormigas que en estos momentos se están desarrollando. No, aceptar responsabilidad y empezar a resolver problemas, porque cada vez que empezamos a buscar culpables en otro lugar es para no resolver los grandes problemas, que hay grandes problemas en América Latina. No, independientemente de los problemas, de las teorías conspirativas y de problemas de supervisión, todavía hay legítimos derechos que tenían esas personas que estaban en las protestas de lo que estaba pasando. No eran solamente que estaban llevados por una mano invisible que los quería desestabilizar. Había realmente un legítimo reclamo social, tanto en Ecuador como en Chile. Yo creo que todos ustedes tienen razón. A pesar de... Esa la mejor No, y no es zafarse de un problema. Mira, yo creo que Julio Quibeiro tiene toda la razón del mundo cuando dice que hay problemas en los modelos de gobierno, los modelos económicos en América Latina, hay injusticia social. Cuando hay injusticia social, eso crea condiciones para estallidos sociales. Y yo creo que los políticos tienen que tener como prioridad mantener la paz social. Estaba hablándolo con Julio Schilling. Yo creo que uno de los problemas de América Latina es que no hay una clase política pensante que estudia, que verdaderamente ha sabido asimilar lecciones históricas de cómo gobernar, y me parece que es una deficiencia quizás en las universidades de América Latina, que producen buenos médicos y tremendos ingenieros y todo lo que tú quieras, pero que en política, por ejemplo, no estudian otros modelos de pensamiento, ya no de ideológico. Por ejemplo, una de las personas quienes hemos estudiado aquí, se nos hacía mucho énfasis, era Bismarck, el canciller Bismarck, que era un derechista, por cierto. Pero fue el fundador del Estado moderno. Claro, pero que decía, tenía muy claro, hay que mantener la paz social. Y a eso se deben muchas de esas cosas que en su momento llamaron comunistas, socialistas, como el Social Security, el Workman Compensation, etc. Yo creo que hay una deficiencia de conocimiento en América Latina. Julio Chile tiene derecho, yo creo que sí atizan. Claro, eso sí, desde afuera. Y Roberto tiene razón de que no se le puede poner toda la culpa a yo lo que digo que no empoderarlo. No empoderarlo. Esa es mi gran preocupación, es que estamos empoderando a Maduro y lo que estamos diciéndole al resto de América Latina es que tienen que negociar con Maduro, porque si no Maduro los puede desestabilizar. Ese es el gran peligro que está pasando en este momento con este tema. Y no solamente eso, es que esos venezolanos que están allí van a sufrir las consecuencias de estas teorías. Porque si Maduro está utilizando a los venezolanos que están en Chile, que están en Ecuador, que están en Argentina, para desestabilizar estos países, lo que le estamos diciendo nosotros es voten a todos los venezolanos, porque los venezolanos, ustedes realmente no tienen problema. El problema es los venezolanos que están ahí atizados por Maduro, son los que le están creando las condiciones estas de desestabilización social. Tenemos que pasar a la policía, por regresamos, tú tienes la palabra cuando regreses. 9:33 aquí en actualidad, de 10:40 continuamos con esta conversación. Julio Chile, Julio Quibeiro, Ricardo Moreno, servidor Roberto Rodríguez Tejera. La palabra la tenía Julio, no quiero yo tomarle el tiempo que le corresponde a Chile. Era para validar que, por supuesto, que el punto, que la analogía que hiciste en los dividendos que el castrocomunismo tuvo de meter guerrillas, de desestabilizar otros gobiernos, que en parte pues produjo una posición de apaciguamiento, de cobardía y de miedo hacia el castrismo. Sin lugar a duda, yo creo que ese es un punto excelsior que el castrocomunismo le ha dado a su colonia fundamental, que es Venezuela, este protagonismo a Maduro para que se le ponga presión al Grupo de Lima y a otros países y le tengan temor. Y eso sería un error. Por eso es importante que vean esta amenaza como en bloque. O sea,
Las FARC es una amenaza a ellos, igual que lo que es Maduro, igual que le es el sandinismo. Entonces, hasta que esa conceptualización no se entienda, están perdidos. Esto no están operando. Aquí tenemos una nueva versión de lo que fue la Unión Soviética, pero en este caso Cuba es la que está mandando, tiene sus colores, tiene movimientos, y lo que va a ocurrir en Argentina es el intento de llegar al poder. Dispare, y por apúrese, porque le hay que estar pila. Mosca. Sí, mosca, con los colombianos. Hay que estar mosca, ¿ok? Eso me lo sé yo conmigo. Sí, exacto. Yo comparto lo que dice Julito Chilin, de que existe un movimiento desestabilizado, pero también no podemos cerrar los ojos a la verdad. O sea, tenemos que también ver la verdad, porque si no estamos aquí hablando por hablar. También existen problemas sociales en esos lugares que generan protestas legítimas, que tienen, por ejemplo, en Chile el 1% de la población controla el 26.1 del Producto Interno Bruto, mientras que el otro 50% solamente tiene el 2.1%. O sea que hay una polarización de la riqueza. El salario de un chileno, el salario mínimo son $423. $423. Ahora lo subieron a 500, lo va a subir Piñera a 500, que no le alcanza para empezar. Y las clases que, por ejemplo, con el alza del transporte, con los 30 pesos que habían subido del transporte, ya no le alcanzaba ya para... Y una vez fue la gota que recibió. Entonces, esas son realidades tangibles que existen, que no se, como decimos en inglés, son facts, que no se pueden sonar. Porque si no, aquí estamos hablando. Ricardo le toca disparar ahora después. Mira, a mí me parece que cada país tiene sus propias circunstancias, y me parece que es complicado el tema, y repito, ustedes todos tienen parte de la razón. Yo sí creo que hay agitación dirigida desde La Habana, desde Caracas, pero no es la única razón por la cual ocurren estos estallidos. Y yo creo que la gente que se cierra, ninguno de ustedes lo hace, por eso estamos precisamente conversando amablemente, la gente que se cierra y dice nada más es por esto, es por lo otro, comete errores. Vamos a movernos un poquito al norte hacia Centroamérica. Los movimientos de la izquierda, sobre todo la izquierda violenta en Centroamérica, fueron nefastos. En El Salvador, en Nicaragua, pero eso no quita que hay injusticia social en esos países. Eso no quita que hay políticos que dicen ser democráticos y son unos corruptos. Y desgobiernan en sociedad con las narcomafias. Entonces yo creo que hay que analizar los problemas desde esa forma. Los sistemas políticos, los modelos económicos, sobre todo en esa parte del mundo que llamamos el tercer mundo, tienen que ver con el pan con mantequilla. Tú le puedes hablar de teorías democráticas, de Rousseau, de Montesquieu, de yo no sé, de Jefferson, a la gente, y si la gente está viviendo mal, la gente no le importa un bledo, le importa un bledo. Y entonces yo creo que las clases gobernantes, y no solo las clases gobernantes, las élites económicas tienen que tener eso en cuenta, y para bien, para mal. La realidad es que en gran parte, si no en la totalidad de América Latina, hay mucha gente que se siente aislada y se siente vapuleada por las élites. Aquí también en Estados Unidos, parte de la victoria del presidente Trump en las elecciones del 2016, algo que no entiende mucha gente de las élites académicas liberales, con la nariz en alto, es que había gente descontenta que le decían, no, la economía progresa. ¿Cómo va a progresar si tengo 3 trabajos? Y mi padre con un solo trabajo mantenía a toda la familia. Entonces yo creo que en América Latina hay una deficiencia en la clase política de derecha, de izquierda, del medio, de todo. Lo que pasa es que hay poca gente ilustrada. Pero estamos hablando de cosas diferentes, aunque
tienen que ver ciertas cosas, pero son cosas diferentes. La democracia necesita de una clase media fuerte. Para una democracia funcionar en una sociedad abierta con sistema de autogobierno necesita de una clase media sólida. Y eso ha ido quebrajándose. O sea, la disparidad de ingresos, y yo creo que, mira, Ricardo está muy claro en aludir a lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Y no solo eso, el surgimiento de la figura con Bernie Sanders. O sea, hay un hombre olvidado que se quedó atrás con la modernización, la globalización. Eso es una realidad. Particularmente personas que no tienen título universitario que se quedaron atrás. Este fenómeno es alrededor del mundo. América Latina no escapa a eso. Entonces yo creo que el enfoque debería de ser en modelos y costumbres, formularios políticos y económicos que vayan a fortalecer la clase media, porque si no hay una clase media grande y sólida y menos disparidad de riqueza, pues precisamente surgen estos problemas que se aprovechan demagogos de crisis genuina, de problemas genuinos. Pero esto es un fenómeno universal, no solo de América Latina. América Latina también ha tenido por muchos años problemas de clientelismo político, donde a las personas se le dan todo regalado, y entonces cuando se lo quitan, entonces empiezan las crisis, que es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le exigió al presidente Moreno fue que para darle los 4.000 millones de dólares tenía que suspender el subsidio a la gasolina. Enseguida saltaron. Y a lo mejor una medida de saneamiento económico, pero es que ya lo acostumbraste, lo malacostumbraste. Y entonces en muchos países de América Latina sucede eso. Sucede eso, que por muchos años las políticas fueron del estado de bienestar a cualquier costo y llegando incluso hasta a la quiebra económica y política del Estado. Vamos a publicidad, regresamos con este tema apasionante. Recuerden, el jueves pues será el conversatorio de Patria de Martí, Alianza Democrática. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en la 94 y Coral Ways, en la biblioteca que está allí. El tema va a ser la guerra del comunismo por el poder en Argentina, que es el tema que estamos pues analizando en el día de hoy. La entrada es gratis y abierta al público, comienza a las 5:30, nueva hora. Regresamos. Nuestros invitados, los dos Julios, siempre les agradecemos que estén aquí. Vamos a recordarles que Patria de Martí y Alianza Democrática tienen un simposio mañana jueves 24 de octubre a las 5:30 de la tarde, nueva hora, en el West Dade Regional Library, 5:30. Esa es la hora. Esa es la hora. Van a estar hablando sobre la democracia en Argentina. ¿Sobrevivirá la democracia en Argentina si volviera el kirchnerismo al poder? El moderador es Julio Schilling, los panelistas son la periodista Soledad Cedro, el periodista y analista político José Venegas y el público, por supuesto. Sí, hemos nos quedan solamente 8 minutos, así que vamos a empezar a resumir. Arriba, dispara. Bueno, la idea precisamente no es casualidad el domingo y que tenemos el simposio porque el domingo es las elecciones en Argentina, y de nuevo felicito a Actualidad Radio por dar esa cobertura especial, porque esto no es solo una cuestión de los argentinos, esto es una cuestión de todos los americanos en el continente, y es fundamental que no regrese el kirchnerismo por la gran amenaza de que se cierren los espacios y este nuevo modelo se vaya a afianzar en Argentina, donde tendrán votaciones que no respetan la decisión popular, quiebran las instituciones y tienen el simulacro de una democracia cuando no lo son. Disparte. No, en relación a... me voy a referir más a América Latina y no específicamente a Argentina. Yo creo que mientras América Latina no se resuelvan los grandes problemas que tiene, las universidades no están cumpliendo que es lo que decía Ricardo, no investigan, no hay una política que puedan salir políticos, no hay un método que puedan salir políticos como existe en otras partes del mundo. América Latina, la polarización de la riqueza, las oligarquías, tratando. Entonces, eso es caldo de cultivo para todo este proceso de las izquierdas. Las izquierdas medran con eso. Y mientras no se pueda, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los frenos que se le puso a la izquierda y se le puso al fascismo eran las mejoras sociales que se hicieron en muchas partes del mundo, incluido Asia, Europa. América Latina todavía sigue postrada
Centroamérica está en una situación súper difícil y incluso países como Chile, que se supone que fueran la esperanza, también tienen grandes problemas. Mientras esos problemas no se resuelvan, vamos a seguir teniendo lo mismo. América Latina realmente está en su infancia política, está en la infancia política, y si no sale de ahí, va a haber los problemas que decíamos aquí. La izquierda se va a apoderar. Oye, ¿por qué no puede haber yo voy a hablarle desde un modelo chino que a mí me parece que merece investigar? Ojalá pudiera yo ir allí en algún momento. No está en Pekín, está en Taiwán. ¿Por qué no puede haber en América Latina una organización social de la economía, del papel que debe de jugar el gobierno, del concepto que tienen que tener de lo que es la libertad, la clase como en Taiwán? Yo no veo gente quemando cosas en Taiwán, no estoy enterado de que haya arrabales. ¿Por qué no puede haber parte, alguna idea en Singapur? No, Singapur, que hace 50 años era una isla, era un pantano, Singapur, lleno de pobreza, mosquitos, enfermedades, distintos grupos étnicos con diferentes idiomas allí. Y entonces por lo menos ahora hay prosperidad. El mismo Hong Kong, que está luchando por su independencia económica y su independencia política, es el único de esos lugares que yo conozco. Estuve en Hong Kong un par de semanas y yo no, a lo mejor me perdí algo, pero yo no vi arrabales, yo no vi de pobreza extrema. Yo vi una sociedad bastante dinámica, bastante libre, a pesar del colonialismo inglés. ¿Por qué tiene que América Latina decidir entre el desastre que ha ocurrido en Cuba y lleva 60 años, o el desastre que lleva 20 años en Venezuela? Y por otra parte, una cosa que no llamamos democracia porque la gente vota y alguien cuenta los votos y entonces alguien levanta la mano y jura constitución, pero sin embargo hay injusticia. Pero tú has mencionado un número de países que tienen determinados denominadores en común. Tienen un sistema de salud pública eficiente, tienen un sistema de educación eficiente, tienen un sistema socioeconómico que hay movilidad social. En otros modelos donde la corrupción es relativamente baja. O sea que son modelos de éxito, sin duda. Yo creo que los patrones están ahí. Faltan las personas, los políticos, para que implementen esas cosas. Pero ¿Ustedes están hablando aquí de Estados Unidos? No, de Taiwán. Siguen hablando de América Latina. Están hablando de Estados Unidos porque nosotros yo creo que pudiéramos importar también alguna de esas virtudes, porque lo que estamos viendo es una clase política cada día menos ilustrada, cada día más demagógica, cada día más populista. Eso es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Un oyente me mandaba un mensaje hace solamente unos minutos que me decía, en Ecuador se subsidia la gasolina, es verdad. Pero por lo menos aquí también. Pero no solamente subsidiamos, me dice él, por lo menos allá la gente echaba gasolina barata. Aquí nosotros estamos subsidiando el azúcar y la pagamos bien cara para que un par de manganzones, y perdón la palabra manganzones, vivan como si fueran varones del siglo XIX en mansiones de 500.000 pies con casa donde quiera en todas partes del mundo, y lo estamos pagando nosotros. Ese lujo con que viven algunas de estas familias aquí en la Florida, lo pagamos nosotros, y básicamente no tenemos una clase política que nos defienda. Y esta gente tiene sus centrales y viven de ese subsidio que nosotros le entregamos a ellos gracias a los cabilderos que tienen. Mira, yo creo que el modelo es el modelo Piñera que acabo de enseñar en este momento ahora. Es aceptar de que la responsabilidad es de ellos. No empezar a tirar la pelota. La responsabilidad es de fulano. La culpa la tiene Mengano. No. La responsabilidad es de los gobernantes. Y no importa los factores exógenos que provoquen ese tipo de problemas. La responsabilidad de resolverlo cuando son reales la tiene Piñera, la tiene Lenin, la va a tener Fernández. A ellos hay que, cuando nosotros empecemos a decirle, ustedes tienen que asumir la responsabilidad, me parece que va a empezar a cambiar las cosas. Lo único y quería terminar con la cuestión de la influencia. Quizá yo esté prejuiciado, ¿tú sabes por qué? Porque yo vi de primera mano, sufrí básicamente cómo Estados Unidos le cogió miedo al régimen castrista por las invasiones migratorias que nos enviaban continuamente aquí.
Eso lo sufrí yo y vi cómo se congelaba la política hacia Cuba, vi cómo los funcionarios de todas las administraciones le tenían miedo de provocar al régimen castrista precisamente por el temor al inmigratorio. Eso lo viví y lo sufrí, las dos cosas. Y este era el país más poderoso del mundo. Si nosotros pensamos que básicamente algunos de estos países, Ecuador, puede sufrir las consecuencias de pensar que lo pueden desestabilizar y Estados Unidos negociaba, republicanos y demócratas negociaban con el régimen castrista. Si nosotros pensamos que Ecuador, que Bolivia, no Bolivia, que estos países pueden, o sea, enfrentar la percepción de que los peligros vienen de Venezuela, de Maduro, y no negociar con Maduro, estamos equivocados. Lo que estamos dándole es oportunidad a Maduro a negociar, que el Grupo de Lima baje la presión, que los pueblos le pongan más presión a sus gobernantes para que eliminen presión, ponerle presión a los venezolanos que están ahí. Por eso digo de que tienen responsabilidad, claro que tienen responsabilidad. Me parece que el que crea que no tiene algún nivel de responsabilidad, Maduro, Fidel Castro, todas estas cosas, nunca ha vivido en América Latina, no la conoce. Pero lo que no podemos darle el control de la solución a ellos, porque entonces sí estamos cometiendo un error estratégico. No, bueno, no creo que se le esté dando el control de la solución. Incluso en el caso de Maduro, aunque se autoproclamó como el autor intelectual de todo esto, él tiene muchos más problemas en su país que los problemas que él pretende, que dice que está exportando a todos estos países. No creo que eso sea una cosa trascendente, que Maduro vaya a hacer, que la gente vaya a negociar con Maduro pensando. ¿Quién gana el domingo en la Argentina? No, posiblemente gane el kirchnerismo. El kirchnerismo, los efectos, para empezar a entrar en los efectos del kirchnerismo en Argentina y en América Latina. Fernández va a gobernar desde la izquierda radical, desde el centro. ¿De dónde va a gobernar? Bueno, el próximo Blair. Bueno, sí puede ser, pero ya eso nosotros lo hemos vivido y realmente después cambiaron los papeles. O sea, todo eso es muy pendular. En un momento está el kirchnerismo arriba y después está abajo. Pero gana el kirchnerismo. Bueno, yo creo que sí. Gana los Fernández. ¿Los Fernández se va a desmarcar del kirchnerismo? No creo. No creo. Yo creo que sí. Okay. Yo creo que le sigue el kirchnerismo. ¿Quién gana el domingo? Espera, solo voy a dejar constancia que no concuerdo que la mea culpa de Piñero fue efectivo. Creo que eso es legitimar una actividad subversiva, de motines. Él no tiene la culpa de lo que ocurrió. O sea, yo creo que hay problemas. Para eso está la cabeza. Pero él no tiene. Él, yo creo que la democracia quiere culparse. Yo creo que de todas maneras, ¿qué va a pasar el domingo en la Argentina? Yo confío que a favor de Dios no van a tomar el poder. Quiere decir que si gana Kirchner, Dios no nos está favoreciendo. Dios se metió ahí en la. No, será por si es su voluntad. Pero ya se demostró. Si es su voluntad, porque su proyecto divino es lo que más conviene, así será. Pero entonces nosotros no tenemos nada que ver en eso. La participación humana está fregada. O sea, por su va a suceder lo que Dios quiere de todas maneras. Pero los proyectos divinos sobrepasan los humanos. Quiere decir, ahora, en tu pregunta de que si yo creo que el kirchnerismo tiene la victoria definitiva, no lo creo. Yo creo que hay una posibilidad. Si gana, gobierna desde el centro, desde la izquierda. Desde la izquierda. Radicalización. Mira, yo creo que va a ganar el dúo Fernández. Me parece que es trágico, que es una cosa terrible. A mí me parece que la señora Cristina es una persona corrupta, desquiciada, violenta. Van a gobernar desde el centro o de la extrema izquierda. Mira, ojalá, sería un milagro que gobiernen desde la sensatez. En Ecuador tenemos un señor que se llama Lenin, que era discípulo de Correa y el señor Lenin rompió con aquello, así que esas cosas a veces pueden suceder. El domingo transmisión especial. No se lo puede perder, transmisión especial el domingo, aquí en Actualidad de 10:40. Comenzamos bien tempranito, vamos a estar hasta como
nada, como hasta las 6 de la tarde creo que vamos a estar en el aire. Así que nada, nos van a traer mate, empanadas de Argentina, nos van a traer un asado, así que vamos a traer una manta argentina para dormir aquí. Eso va a ser el domingo, no se lo puede perder. Y el jueves a las 5:30 ya pues en la biblioteca está Julio Chilling con un grupo pues de expertos en el tema argentino. No se lo puede perder. Que nos acompañe todo. María Julia, nos fuimos.